Bienvenidos, bienvenidos. Vengan, acompáñennos nuevamente a este aula virtual de Casa de Oración Cristiana, donde tomamos tiempo para considerar la palabra de Dios, para estudiarla en detalle, para comprender la verdad que ella nos muestra y sobre todo para ponerla en práctica. Es nuestra norma de fe y conducta. Nos enseña lo que creemos y por qué lo creemos y nos anima a practicarlo, porque el conocimiento sin la práctica no es nada. Tomamos estos 30 minutos, como decimos, para estudiar la palabra, así que vamos a dedicar ese tiempo a nuestro buen Dios para que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo, y ahí tú cómodamente con tu Biblia en mano y donde anotar y demás, te nos unes y vamos adelante. Padre bueno, Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, dedicamos este tiempo a ti y pedimos que tú, Señor, nos guíes a través de él. Señor, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y nuestros corazones, para que, Dios, en cada día de nuestras vidas podamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Mateo 23 y ya habíamos comenzado a considerar este versículo, este pasaje de los versículos del 1 al 7. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos y vamos a seguir. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Habíamos comenzado a considerar este texto en donde Jesús ahora toma tiempo para enseñar directamente ahora a sus discípulos y a la multitud que estaba ahí en el templo junto a él. Ya no se dirige a los religiosos con los cuales había tenido todo este tiempo de confrontación. Habíamos comenzado a ver las primeras instrucciones en donde él habla de que los escribas y fariseos se sientan en la silla de Moisés, y ya explicamos lo que eso significa. Entonces vamos a continuar para ver todo lo que él nos enseña acerca de los errores que cometían estos religiosos, para que nosotros no los cometamos. Siempre tengamos en cuenta, aquí no se trata de que tú le eches piedras y todo lo que quieras a los fariseos, sino que nosotros no nos convirtamos en cuanto a nuestra forma de vivir en otros fariseos de nuestro tiempo. Entonces dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Todo esto lo viene diciendo Jesús, porque acaba de decir que los escribas y fariseos se sientan en la silla de Moisés, y explicamos lo que era eso. Entonces, en cuanto los escribas y fariseos interpretaran fielmente la ley escrita a través de Moisés, había que obedecerles, porque era la palabra de Dios. El que ellos cometieran errores, eso no quitaba que la palabra de Dios siga siendo la palabra de Dios. El que personas hagan cosas equivocadas sobre pretexto de estar enseñando la palabra de Dios, eso no le quita mérito a la palabra de Dios. Es el vehículo, es la persona la que está equivocada, no la palabra de Dios. Entonces es importante que aquí Jesús les hace ver a sus oyentes que hay que seguir apegado al texto de la palabra. Y cuando dice aquí todo, ese todo está refiriéndose a lo relacionado con la enseñanza de la ley, la cual había que guardar completamente, pero no las tradiciones de los ancianos, porque ciertamente, ya eso lo hemos conversado en algunas ocasiones, los escribas a lo largo de los siglos, y los rabís, todo esto, habían ido añadiendo en la ansia de interpretar cada mandamiento de la palabra de Dios, le agregaban y le ampliaban y ponían cosas extraordinariamente detalladas, que hacían demasiada recargada la enseñanza que ellos daban. Entonces,
El todo no se refiere a todo lo que a ellos se les ocurría, sino a lo que estaba de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley enseñada a través de Moisés. A ese todo es el que Jesús dice que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, porque era la palabra de Dios, no el resto de las cosas, lo que llamaban muchos las tradiciones de los ancianos. Y es que en la iglesia debemos siempre diferenciar la voluntad de Dios expresada en su palabra de las tradiciones de los hombres, porque no nos escapamos hoy en el siglo XXI de estar también elaborando tradiciones, aquellas que, porque aquí siempre se ha hecho aquí. Entonces, hacemos de ciertas tradiciones, de ciertas metodologías, de ciertas maneras de hacer las cosas, dogmas, y no es algo que esté sustentado por la palabra de Dios. Siempre tiene que ser la palabra de Dios la norma de fe y conducta. Lo demás, que si acá cantan así, que si allá cantan allá, que si allá recogen ofrenda así, si allá la recogen allá, que acá se ora así, allá se ora allá, que aquí tenemos esto primero que esto y allá después de esto. Maneras y formas que van agregando en la liturgia las distintas denominaciones, inclusive dentro de una denominación distintas iglesias locales que pueden parecer diferentes, pero que no son la palabra de Dios. Entonces, distinguir eso, que era uno de los errores que aquí estos religiosos cometían. Y como decíamos, no debemos rechazar la verdad por el hecho de que sea proclamada por ministros indignos, que se cometan errores en un momento dado dentro de la iglesia no quiere decir que la palabra de Dios esté equivocada, está equivocada el que cometió el error. Ahora bien, lo que Jesús está denunciando aquí es la conducta de estos religiosos, no su enseñanza. La enseñanza, siempre y cuando fuera la palabra de Dios, estaba bien. Que la interpretaran en algún momento de forma incorrecta, que en algún momento le añadieran cosas que no eran correctas, bueno, eso había que separarlo y Jesús vino precisamente a darle correcta interpretación. Por eso en el Sermón de Monte vez tras vez decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, la palabra de Dios es una, es infalible, es permanente, es eterna y no debe ser puesta en entredicho. Las interpretaciones que hacemos los seres humanos son las que a veces podemos estar haciendo lo inadecuado. Entonces, siempre hacer diferencia de lo uno con lo otro. Y saber que ciertamente a veces habrá personas que, pues, como los fariseos, los escribas, quizás ellos no querían de primera mano cometer estos errores. De hecho, como vimos la vez pasada, había muchos fariseos que sí se acercaron y hasta se convirtieron, buscaron a Jesús y hasta se convirtieron. Eso lo vimos en la sesión pasada. Pero ciertamente hay pues errores en los seres humanos, pero que eso no nos debe hacer que rechacemos la palabra de Dios. Porque alguien dijo que Dios nos pueda alimentar por medio de ángeles, pero también por medio de cuervos. Ponle atención a eso. Dios nos puede alimentar por medio de ángeles, pero también por medio de cuervos. Es el caso de Elías. Si tú te vas a Primero de Reyes 19, 5 al 6, dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió. ¿Lo ves? Ahí Elías cuando iba huyendo de Jezabel, allá en el desierto rumbo al monte Horeb, allá fue alimentado por un ángel. Pero mucho antes, en Primero de Reyes 17, 4 al 6, Primero de Reyes 17, 4 al 6, había sido alimentado por cuervos. ¿Qué te parece? Que era un animal definitivamente no muy bien visto. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dice el 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces, sí es cierto, que bien cuando son ángeles los que nos comparten la palabra de Dios, pero aun cuando sean los cuervos, algo hay en esa palabra que es digno de guardar, porque si es palabra de Dios, es buen alimento. Que quien la comparta en un momento dado cometa errores, somos humanos y no debemos confundir una cosa con la otra. Por eso Jesús dice, con lo que digan, guardarlo y hacerlo, pero después le va a decir, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ciertamente hasta ahí llega la obediencia, hasta donde está la enseñanza de la palabra de Dios, no las enseñanzas equivocadas o las conductas equivocadas. Ahora dice lo que acabamos de mencionar, dice Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Ese es el puro espíritu de la religiosidad. Muchos escribas y fariseos enseñaban la ley y, como decíamos, inclusive más que la ley, una cantidad de tradiciones que le llamaban las tradiciones de los ancianos y de mandamientos que ellos habían creado a lo largo del tiempo. Pero ellos no la practicaban. Muchos cometían esa falta de consistencia, es decir, enseñaban una cosa y hacían otra. Entonces, eso es lo que Jesús está haciéndole ver aquí a los discípulos y a los que están alrededor, que estos religiosos, sí, estaban enseñando la palabra de Dios dada a través de Moisés, pero muchas veces ellos en sus conductas hacían otra cosa. Entonces Jesús dice, lo que enseñan, mientras sea la palabra de Dios, está bien, pero lo que hacen, ojo, que ahí sí hay que distinguir y no imitarlos en su conducta. Dice que aparentaba una cosa, pero realmente era otra. ¿Y qué es eso? Hipocresía. Ya explicamos lo que significa la palabra hipocresía, que viene del griego estar debajo de la máscara, ¿no? Cuando hablábamos aquello de los actores en el teatro griego, eso lo vimos hace varias sesiones. Entonces, esa era una conducta hipócrita. Enseñaban que había que hacer y hacer y hacer, y ellos, por su lado, hacían otra cosa. Por eso Jesús dice, en sus actos, no. En su enseñanza, mientras sea la palabra de Dios, sí. Por ello Jesús entonces pide que no imiten su conducta. Y es importante saber que el conocimiento de la verdad es un agravante en contra de quien la transgrede. Entonces, estos religiosos, y pon atención porque nosotros conocemos la verdad, unos más, otros menos, pero estos religiosos eran los líderes religiosos en Israel, conocían o pretendían conocer la verdad. Y así como en la vida diaria, en la vida secular, el que tú conozcas o hagas algo a conciencia de que lo estás haciendo mal, eso te agrega agravantes a la culpa que ya tienes, así también en la vida espiritual. El hecho de que tú conozcas la verdad, mientras más conoces la verdad, tu conducta en contra de la verdad va a tener un agravante. Fíjate estos textos. Estos fariseos eran culpables de esto, de conocer la verdad y comportarse en contra de ella. Lucas 12, 47 al 48 dice, Lucas 12, 47 al 48, que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Lo ves? El que lo hizo a conciencia de que sabía que no debía hacerlo, muchos azotes. El que lo hizo sin saber que eso estaba prohibido, pocos azotes. Dice, porque a todo aquel, escucha eso, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice el Señor. Y en Juan 9:41 Jesús les respondió, si fuerais ciegos, le dijo a ellos, si fuerais ciegos a los religiosos que estaban ante él, no tendríais pecado. O sea, si ellos no conocieran la verdad, no tenían forma de ver la verdad que de verdad sí conocían, no tendrían pecado. Dice, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, porque conocían la verdad, por eso tenían más culpa. Y en Santiago 3.1 dice un consejo del apóstol a través de Santiago, dice la palabra que, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mayor condenación. Es decir, que cuanto más conocemos, más maestros somos, tendremos mayor culpa de transgredir la ley. Entonces, aquí hay un agravante que la palabra de Dios en muchos textos sostiene que hay más culpa cuando, conociendo la verdad, se transgrede. Y los fariseos y estos religiosos eran culpables de aquello. Y no solamente eso, sino que hacían que otros se desviaran, que es todavía otro agravante. Y por eso el término fariseo ha llegado a usarse para designar a alguien que actúa hipócritamente. Hipócritamente. Entonces, hoy día tú hablas de que fulano es un fariseo. Bueno, quiera Dios que nosotros no lleguemos a ser dignos de semejante epíteto, porque ciertamente como creyentes somos llamados a caminar en la verdad, no solamente a conocerla, sino a practicarla. Porque esto es como los médicos, imagínate que recomiendan una dieta sana, recomiendan hacer ejercicio, recomiendan no fumar, pero ellos ni hacen ejercicio, ni comen sanamente y sí fuman. Imagínate ese caso, que tu médico te aconseje, oiga, pero mire, deje de fumar, oiga, vaya a hacer ejercicio,
mire que eso le va a ayudar, deje de comer comida chatarra, comida más sana, etcétera. Y cuando usted ve, lo ve comiendo en un restaurante de comida rápida, lo ve fumando y le pregunta si hace ejercicio, no hace nada. Entonces, está predicando una cosa y haciendo otra. Es la misma cosa, nada más que en el mundo secular. Es como los creyentes, si no vamos al ámbito espiritual, que creen y predican inclusive una cosa y practican otra. Triste realidad a la cual todos estamos expuestos. Entonces, no caigamos en ese espíritu de fariseísmo que Jesús evidentemente está aquí condenando y la palabra claramente también lo hace. Es lo que vemos en 2 Timoteo 3:5, 2 Timoteo 3:5, que donde la palabra a través del apóstol Pablo condena a aquellos que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Gente que tienen apariencia de piedad, pero que con su conducta niegan la eficacia de la piedad. Entonces, ciertamente somos llamados a creer y practicar lo que creemos, no solamente conocerlo. Y que en verdad que Jesús nos da el ejemplo de lo que debemos hacer. Él, de hecho, primero hacía y luego enseñaba. Es decir, él no estaba solamente enseñando, hagan esto, sino que él mismo lo practicaba y daba el ejemplo con su conducta. Y muchas veces primero lo enseñaba y primero lo practicaba y después lo enseñaba. Tanto así que Hechos 1:1, fíjate qué interesante que Hechos 1:1, cuando Lucas comienza a escribir el libro de los Hechos, en el primer versículo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús, escucha bien, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿La captaste? A hacer y a enseñar. Es decir, no por poco o no o por casualidad el Espíritu Santo inspiró a Lucas a poner estos dos verbos en esa secuencia. Él hacía y enseñaba. Es decir, lo que él enseñaba es porque él lo hacía. Si él enseñaba que había que amar al prójimo es porque él lo amaba. Que había que perdonar al enemigo porque él lo perdonaba. Es decir, que él hacía y entonces eso le daba como quien dice, el valor moral para enseñarlo. Eso es lo que yo he denominado. Por ejemplo, él sanaba y después enseñaba sobre todo esto de amar y hacer misericordia y todo lo demás. Decía que esto es lo que yo he denominado el principio de Esdras 7:10. El principio de Esdras 7:10. ¿Por qué el principio de Esdras 7:10? Porque lo dice muy claro ese versículo en cuanto al caso de Esdras. Dice Esdras 7:10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Ves el orden? Primero preparó su corazón, ese se dispuso, tuvo la actitud. ¿Para qué? Para inquirir, es decir, para preguntarle a la palabra qué es lo qué es la palabra de Dios, qué es la verdad de Dios, qué es lo correcto, para inquirir la ley de Jehová. Y luego dice para cumplirla. Entonces primero la cumplió y dice finalmente y para enseñarla en Israel. Ese es el orden. Primero tienes que preparar tu corazón. Segundo, ir a la palabra, estudiarla para comprenderla. Entonces comenzar a vivirla y después que la practicas, entonces puedes enseñarla. Porque dice alguien por ahí que, no, que sabemos de Biblia lo que practicamos. Entonces ciertamente ese es el principio de esas 7 días y Jesús lo practicaba plenamente y espera que nosotros también lo hagamos. Y es que debemos ser imitadores de los buenos maestros, de aquellos que no solamente nos enseñan con sus palabras y sus clases y sus lecciones y sus exposiciones, sino que también nos enseñan y a veces mucho más con sus conductas, porque viven lo que enseñan. Dice Hebreos 13:7 a este respecto sobre los buenos maestros, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ves? Es integral. No solamente quedarte con la enseñanza expuesta desde el púlpito o desde el salón de clase o en una conversación, en un taller, etcétera, sino que esa persona te lo demuestre, que te lo enseñe en la vida diaria. Entonces, la palabra nos anima a considerarlos y a imitarlos, sobre todo en su
conducta, o sea, considerando cuál ha sido su conducta, porque si su conducta no es digna de imitación, obviamente, como el caso de estos fariseos, ahí sí no podríamos aconsejar aquello. Entonces, esto definitivamente es algo para la vida diaria. Fíjate que por ahí leí que uno de estos comentaristas antiguos dijo que hay quienes predican tan admirablemente que da pena que salgan del púlpito. Predican tan bien, tan maravilloso que tú quisieras que siguieran predicando. Dice que predican tan admirablemente que da pena que salgan del púlpito, pero que viven tan mal que es una pena que entren en él. Paradójico. Predican tan admirablemente que es una pena que salgan del púlpito, pero viven tan mal que es una pena que entren en él. Entonces, definitivamente que son casos muy tristes y que no debemos caer en esos errores nosotros mismos. Ciertamente tener compasión de Dios, compasión, que Dios tenga compasión de ellos cuando están enseñando una cosa, pero viven otra cosa. Pero es algo que debemos saber distinguir. La enseñanza de la conducta deben ser contestes, como dicen los abogados. Y es que nuestra enseñanza tiene más credibilidad cuando va acompañada de un buen testimonio de vida. Cuanto más se parece lo que vivimos a lo que enseñamos, más impacto va a tener nuestra enseñanza. Y es que nuestras acciones, ciertamente lo ha dicho mucha gente ya, nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. De tal manera que estas personas eran culpables precisamente de enseñar una cosa y vivir otra, y Jesús nos manda a evitar ese tipo de conducta. Dice, porque atan cargas, sigue diciendo Jesús, atan cargas pesadas. Este es otro defecto que tenían, otro error, otro pecado que podemos llamarle. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, lo que hacían los escribas y fariseos, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es una falta de misericordia que tenían ellos. Esas cargas eran precisamente esos preceptos, esos mandamientos establecidos por hombres, la tradición de los ancianos, como decían, que los escribas añadían a sus interpretaciones de la ley. De tal manera que eran una carga que le iban agregando cada día un mandamiento nuevo, una carga nueva a ellos. Era la llamada tradición de los ancianos. Por ejemplo, en Mateo 15:2, en Mateo 15:2 mencionan ese término, dice, preguntaron los fariseos a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Que era aquello de lavarse y hacer todo un ritual de lavamiento de manos antes de comer. La tradición de los ancianos, o sea, no estaban violando ningún mandamiento de la ley, sino una tradición de los ancianos, lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? De que hay que distinguir las enseñanzas de la palabra de Dios de lo que es una tradición. Que no es que digamos que no podamos tener algunas tradiciones, por favor, en el folclore, en nuestra cultura, las tenemos y las apreciamos, pero distinguir lo que es una tradición de lo que es la palabra de Dios. Dentro de la iglesia, como decíamos, se dan muchas tradiciones que son, digamos, rutina, costumbre, etcétera, pero saber distinguir lo que es tradición de lo que es palabra de Dios es importantísimo para no darle más valor a una tradición que a la palabra de Dios. Es importante distinguirlo. Y en cambio, estas personas a través de esas tradiciones estaban cargando a la gente con una serie de ritos, que es lo que es la religión, cumplir con una serie de ritos, no vivir la verdad de Dios, sino cumplir con ritos, mandamientos de hombres. Jesús, en cambio, nos ofrece libertad, nos ofrece alivio de nuestras cargas. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y trabajo y cargado aquí no solamente es de su trabajo y su vida diaria y sus afanes y sus dolores y sus pesares y sus problemas, sino también de los mandamientos que los hacían cargar estos religiosos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la oferta de Jesús, hacernos descansar, no cargarnos de más y más carga.
Dice el 29, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Jesús nos ofrece es una relación, no una carga de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Que como consecuencia de amarle a Él y recibirle y tener la vivencia del Espíritu Santo en nosotros, nos motiva a hacer cosas para agradarle a Él porque le amamos. Ya eso no es una carga. Es como cuando usted ama a su hijo, a su bebé, y para usted no es una carga tener que atenderlo y alimentarlo y hacer cosas por él porque lo ama. Cuando ama a una persona, no es carga para usted hacer algo por esa persona. Así es cuando amamos a Dios. Ya no es una carga, ya es algo que nace de nosotros. Primero le amamos a Él y entonces nace de nosotros hacer, no lo contrario, como hacían estos religiosos que querían basarse en actos para de entonces demostrar que eran obedientes a Dios, basándose solamente en actos religiosos. Dice, porque atan esas cargas pesadas y difíciles de llevar. Ahora, ¿cuáles cargas pesadas? Aquí les vamos a plantear un par de ejemplos que son bíblicos. Tenemos en Mateo 12, 1 al 2, que no permitían que se recogieran espigas en el día de reposo. En Mateo 12, 1 al 2 dice que iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. O sea, que pasaran hambre y que se murieran de hambre, menos dejarlos tomar esas espigas y poder comer algo. Entonces era algo totalmente eh, en contra de la humanidad, del amor al prójimo, impedirles que por lo menos se alimentaran con esas espigas solamente porque tenían que guardar el día de reposo que había sido hecho para bendición al hombre y no para su tortura. También tampoco permitían que alguien fuera sanado en día de reposo. Entonces, de aliviar la carga que la enfermedad causaba en una persona solo porque era día de reposo. Mateo 12, 9 al 14, está el caso de aquel hombre que tenía una mano seca en la sinagoga y que pues ahí dice que aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces dijo Jesús a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque había transgredido el día de reposo sanando a una persona en ese día, cuando era más importante tener misericordia que cumplir con ritos y mandamientos de hombres. Y finalmente, que había, por ejemplo, este otro ejemplo, que ya lo acaban de considerar en Mateo 15, 1 al 2, del lavado ritual. Y ojo que no estamos hablando de un lavado que debemos todos lavarnos las manos antes de comer, eso es muy sano, sino un lavado exagerado, una cosa, un ritual, vaya, que era una cosa que tenía que irse con unos pasos, si no, no estaba bien hecho, porque era el rito que los ancianos habían establecido. En Mateo 15, 1 al 2, que ya lo mencionamos, dice que ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, todos estos son ejemplos de esas cargas que eran realmente ritos, ritos que estaban poniendo sobre los hombres y que de verdad lo que hacían era más bien llevar una carga innecesaria, más que tener amor y misericordia por las personas. Por eso Jesús dijo, eso está en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús nos da una vida aliviada de tanta carga, de tanto peso, primero del peso del pecado, pero de tanto rito y de tanta ceremonia que si no haces esto y esto y esto, no puedes ganarte la vida eterna, cuando es realmente un regalo de Dios. Es por gracia, dice la palabra de Dios, mediante la fe. Entonces, dejemos a un lado los ritos, dejemos a un lado las tradiciones de los hombres, vivamos en paz. Si hay que cumplir con una rutina porque ciertamente es para tener orden en nuestra vida diaria, está bien. Pero sabiendo que lo importante es la palabra de Dios y lo que ella nos enseña para nuestra vida diaria. Siempre poniendo el amor, la misericordia por delante y no la tradición, el rito y lo demás. Nos dejamos aquí por hoy. Continuaremos aquí en este punto en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.